buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa que estamos celebrando en el Comité Local de Coalición Canaria de Granadilla Bona, que hoy abre sus puertas para hacer un balance de la gestión que está realizando este gobierno, que se conformó el 17 de junio del año pasado, es decir, que ya llevan gobernando un año y medio. Y dentro de muy poco tiempo pues, se va a acercar también casi a la mitad del mandato. Por lo tanto, desde Coalición Canaria, principal partido de la oposición, creemos que es importante hacer una reflexión sobre lo que está pasando en nuestro municipio, sobre lo que se ha prometido y lo que no se ha ejecutado. Por eso hemos puesto tres características a este gobierno, que son duras, pero que son reales. Y es un gobierno que está capitaneado por la mentira, la soberbia y la destrucción. Estas palabras son duras, pero como les decía, son reales. ¿Y por qué está capitaneado por la mentira, la soberbia y la destrucción? Porque entendemos que han llegado a gobernar gracias a engañar a los ciudadanos de Granadilla Bona. Y ahora, en estos 18 meses, lo podemos demostrar. En la destrucción, porque han acabado con muchos proyectos que puso en marcha Coalición Canaria, y no lo hacía para los nacionalistas, sino lo hacía para todos los ciudadanos, y con la soberbia, con el talante que posee la alcaldesa, en el que trata de una forma deplorable a la oposición, en la que le quita la palabra, en la que muchas veces no le deja hablar y en la que ni siquiera le traslada la información que le pedimos. Y eso que pasan meses y todavía ni siquiera la tenemos. Empezamos por la falta de escrúpulos de ética y moral que tiene la actual alcaldesa, que es la artífice moral de la denuncia que realizaron a Coalición Canaria en el pasado mandato. Digo artífice moral porque no tuvo después la valentía de firmarla y de llevarla a Fiscalía, sino que utilizó a su portavoz David Santos para intentar empañar la gestión de Coalición Canaria. Y se trataba de una obra de emergencia en la cual, en una calle muy cercana a donde nos encontramos, pues colapsó. Una obra que estaban ejecutándose totalmente legal. Desgraciadamente cae el operario de la pala, baja parte de la carretera, se declara la obra de emergencia para hacer un muro de contención y evitar así también que el resto de viviendas pudieran tener afección o que los propios vecinos no pudieran salir de sus casas porque esa calle peligraba. Estoy hablando de calle Cueva La Mora, en Bicácaro, que además eran unas obras demandadas durante décadas por los vecinos y que desgraciadamente pues tenemos esta situación que puede producirse en muchas carreteras de la isla y que se declara la obra de emergencia con toda la documentación necesaria y prescrita por la ley. ¿Qué hace el Partido Socialista? Llevarnos a la Fiscalía, como les decía, con David Santos como el denunciante. ¿Qué hicieron durante los meses antes de las elecciones? Decir que éramos presuntos corruptos, llevarnos a los medios de comunicación, salir o ponerse pintadas en las paredes, en los carteles, enviar en grupos de WhatsApp, en perfiles falsos y atacar al contrario. Pero no solo lo tuvimos con el Partido Socialista, sino también lo tuvimos con Salvar la Tejita, que nos denunció semanas antes de las elecciones. Se podrán imaginar que tenían 4 años para poderlo hacerlo, pero no unas semanas antes. Y no solo Salvar la Tejita, sino también nos llevaron al Tribunal de Cuentas. De todas estas denuncias, todas están archivadas definitivamente. Todas. ¿Sí? Tenemos las manos limpias. No ha habido ningún caso ni presunto de corrupción en Granadilla Bona durante la gestión de los últimos años de Coalición Canaria. Y yo me pregunto, ¿ahora no se pide perdón? ¿Quién va a restituirnos el honor? ¿Ahora va a ir el Partido Socialista a los medios de comunicación donde fue, diciendo que éramos un gobierno que habíamos cometido y presuntas irregularidades? No los he escuchado ni un solo segundo. ¿Todo vale para llegar al poder? ¿Hay que masacrar al contrario? ¿Hay que verter descalificaciones y encima estas denuncias para poder gobernar? Como le decimos, falta de escrúpulos de ética y de moral, y ni siquiera han sido capaces de pedir perdón. Y lo traigo aquí, los documentos, para el que los quiera ver. Es decir, está todo archivado definitivamente. Esperamos las disculpas del Partido Socialista.
A continuación, después yo creo que era importante recalcar esto porque todavía hay muchos que pensaban que nosotros teníamos alguna cuenta pendiente y ni siquiera llegó a celebrarse juicio. Siempre fueron diligencias previas. Es que ni siquiera. En 2 ocasiones en el Tribunal de Cuentas, con Salvar la Tejita, que también se archivó, que nos denunció porque dice que le ocultábamos información y está archivado, y con el Partido Socialista, en este caso por Cueva La Mora, con una obra de emergencia. Y miren, todos no somos iguales en política. Lo que están viendo a nivel nacional, con el Partido Socialista o con incluso el Partido Socialista a nivel local o regional, no lo hace Coalición Canaria en Granadilla Bona. Se ha declarado una obra de emergencia en Granadilla Bona para solucionar el tema de abastecimiento de agua potable en los abrigos, y ¿sabe lo que hemos hecho nosotros? Votar a favor. Si hubiéramos sido el Partido Socialista, hubiéramos esperado a que terminara el pleno para coger e irlos a denunciar a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían contabilizados los metros de tubería que necesitaban. Por lo tanto, el importe y la cantidad no van a ser los que están estipulados inicialmente. Y eso le vale a los ciudadanos. Eso es lo que se espera de los políticos, de las personas. Pues esos son los que tenemos ahora mismo gobernando en Granadilla Bona. En cuanto al análisis de lo que ha sucedido en estos 18 meses en las diferentes áreas, es más de lo mismo, es al final reproducir lo que hemos visto. Es decir, la mentira, la soberbia y la destrucción, amparado por la falta de escrúpulos. ¿Y por qué lo digo? Una de las cosas que más se criticó en el pasado mandato era el área de urbanismo, a la cual nosotros nos dedicamos siempre a dotar de personal. Es verdad, nosotros nos encontramos con un verdadero problema cuando llegamos al gobierno. Es que no teníamos ni arquitecto municipal. Llevaba ya casi 2 años sin aparecer el arquitecto municipal por el Ayuntamiento de Granadilla Bona. No teníamos. Se podrán imaginar cómo estaban los expedientes paralizados. Pero no solo eso, sino también falta de aparejadores, de arquitectos técnicos, de ingenieros, de funcionarios, es decir, de juristas. Y todo eso lo fuimos dotando durante el pasado mandato, a pesar de la pandemia. Es decir, a pesar de esos 2 años en los que todas las administraciones de España se dedicaron verdaderamente a lo importante, que era a ayudar a aquellas personas a salir adelante de la crisis sanitaria, social y económica que padecimos. ¿Y qué nos encontramos ahora? Pues que sigue. No solo sigue el mismo problema, sino que además se ha acrecentado. Es Vox Populi que los ciudadanos están muy enfadados con la gestión en urbanismo, que no salen las licencias, que salen día tras día los medios de comunicación diciendo ya incluso no solo las licencias de obra mayor, sino también las menores y otro tipo de solicitudes que se hacen al área. Pero es que no solo lo hacen los ciudadanos a nivel particular, también lo tenemos con organizaciones como FEPECO, que está hablando de la propia paralización del desarrollo del polígono industrial. Y eso lo está haciendo el Partido Socialista en la actualidad, aquel que decía que tenía las soluciones para lo que ocurría en Granadilla Bona. Y aquí lo único que ha hecho el Partido Socialista es buscar culpables. Y mientras uno busca culpables, no ofrece soluciones. Y ese es el gran problema de los que tenemos en nuestro municipio. Una oficina técnica paralizada y encima no se ha seguido trabajando, por lo menos no hemos visto los frutos de aquellas puntos específicos en urbanismo en los cuales nosotros prestamos mucha atención, como era desarrollar la urbanización de Arenas del Mar, como era la de La Mareta, como era la de La Vaguada y el sector noroeste en San Isidro, que desde luego pues sigue prácticamente igual. Estoy bebiendo agua porque esta calima nos tiene un poco tocado, pero yo creo que es importante que podamos explicar toda esta situación. En educación, como todos conocerán, el mayor fracaso que ha experimentado este municipio es sobre todo la falta de diálogo, lo que hemos visto una imposición. A la alcaldesa se le ocurre que lo mejor para el municipio es contar con una formación profesional en el polígono industrial, y en vez de luchar porque se haga un centro nuevo o tenerlo en San Isidro o ampliar el de Granadilla Bona, lo que hace es utilizar un edificio que es municipal, que es el SEGA, el Centro Empresarial de Granadilla Bona, que este partido, Coalición Canaria, y el gobierno anterior lo puso en funcionamiento y finalizó la parte destinada al vivero de empresas, pero que no está finalizado. Es decir, quería llevar a los jóvenes del municipio, sacarlos del IES Granadilla Bona y sacarlos del IES Magallanes, para llevarlos a la mitad del polígono industrial, sin transporte, sin cafetería y en un edificio sin terminar. Esa es la ocurrencia de la alcaldesa. Y la comunidad educativa sale a las calles, es decir, sale a manifestarse
por su propio mérito, va a la plaza del convento, dice que esto no lo quiere, sale la comunidad educativa en general, con el consejo escolar, con el claustro del profesorado, con el equipo directivo del IES Granadilla Bona rechazándolo, y el profesorado también algunos del IES Magallanes, y dice que la culpa de ese revuelo es de Coalición Canaria. Todos los demás están equivocados. La verdadera mente brillante es la de ella, por lo que piensa. Y nosotros nos preguntamos, ¿queremos que se imparta alguna formación en el polígono industrial? Sí, aquella referente a las propias empresas que estén allí instaladas y especialmente a las que hacen referencia a las energías limpias, fotovoltaicas, los aerogeneradores, pero evidentemente llevarnos prácticamente la formación profesional del IES Granadilla Bona al polígono industrial, estamos hablando de 600 alumnos, no tiene ningún sentido. No va a haber mejora. Luche usted por ampliar el IES Granadilla Bona, que ya tiene más de 50 años, luche usted por tener un nuevo centro de formación profesional, en este caso si quiere dual, en el municipio, pero no por trasladar de un sitio a otro. Y después nos dicen que el transporte no es lo más importante, que se lo preguntan a los padres y a los alumnos, que tendrían que estar botados en esa autopista y que no tendrían transporte para poder ir hasta el polígono industrial. Eso sería lo importante. Si seguimos en educación, estuvimos en el Consejo Escolar Municipal y además estuvimos presentes en este año, porque el año pasado se vertió información totalmente falsa por parte de la alcaldesa, la que decía que no se había puesto a disposición de la consejería terrenos para la construcción de nuevos centros educativos y nos vimos obligados a asistir en esta ocasión para desmentir y llevar la documentación. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en la propia explicación de la concejala de Educación dice que han actuado en 2 colegios solamente en las obras de mejora. Y que en esos 2 colegios, concretamente, que es el de Los Abrigos y que es el del Salto, precisamente las obras que se han ejecutado son por parte de la Consejería de Educación, que no concejalía. La concejalía es el ayuntamiento que tiene la obligación de las obras de mantenimiento y la consejería de las nuevas obras, que es el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, usted ha dejado a los otros colegios sin hacer obras cuando esas obras las está ejecutando la consejería. Dígame usted, entonces, ¿qué ha mejorado en educación? Si toma las decisiones en contra de la comunidad educativa y si no ayuda a todos los colegios por igual. En el servicio de atención a la ciudadanía se ha experimentado un cambio en negativo, pero sobre todo se debe al cambio de personal, que está haciendo de forma continua, desgraciadamente, pues el personal no puede atender la gran demanda que existe cuando requiere formación y cuando requiere poder ofrecer un horario continuo a la ciudadanía. Por lo tanto, ha sido pues una vuelta hacia atrás. Y especialmente, ya no solo por esas dificultades que se encuentran en ese cambio de personal continuo, sino además porque no se ha puesto ninguna nueva medida. Con nosotros se amplió el horario, se crearon nuevos SAC, como podría ser el de Los Abrigos, como eran los itinerantes de Chimiche y de Charco del Pino, pero con este gobierno nada, nada nuevo. En seguridad no se ha creado ni una nueva plaza, bueno, no es que ha creado, ni siquiera se ha convocado ni una nueva plaza de policía local, en un municipio que ya está en torno a los 70.000 habitantes. Es decir, el 4º municipio en extensión de la isla de Tenerife y el tercero en extensión y el 4º en población. Es decir, Arona todavía sigue teniendo más habitantes que Granadilla, pero en el sur es el 2º con más habitantes. Y ahora viene la reflexión. Si Coalición Canaria es el único que crea nuevas plazas de policía, 15 en los últimos años, el que dota con nuevos vehículos, ya sean motocicletas o los propios vehículos, el que crea el proyecto de la nueva comisaría, ¿y qué es lo que hace el Partido Socialista cuando gobierna? Ni crea nuevas plazas, tira a la basura el proyecto de la nueva comisaría que iba a ser referente en Canarias, no solo en la isla de Tenerife, sino en Canarias, que estaría ubicado a la entrada de Granadilla Bonacasco, justo frente al Mercadona, un edificio de 2 plantas soterradas y 3 en altura, con capacidad para triplicar el número de agentes que tenemos ahora. Es decir, con una perspectiva de futuro para que fuera un edificio funcional en este siglo. Y lo que hace el Partido Socialista es, pues, destruir, como decía anteriormente. No quieren que la comisaría esté aquí, quitamos el proyecto
Lo guardamos en una gaveta. Adiós a los 80.000 euros que costó ese proyecto. ¿El Partido Socialista a qué se dedica ahora? A decirle a los agentes, que lo dijimos en el último pleno, a los agentes de policía a decirles en su turno de trabajo que acudan a otro municipio a trabajar. Algo gravísimo. No haciéndolo en su tiempo libre, sino en su turno de trabajo, que no acuda a sus labores en Granadilla, sino que vaya a una compañera de partido. Porque además la propia concejal de seguridad inició la frase, pero no la terminó cuando se le cuestionó por qué lo hacía, y dijo porque, mejor que lo explique la alcaldesa, porque es una compañera de... Y ahí se acabó. Hay un funcionamiento para poderlo hacer. Hágalo usted en sus vacaciones, hágalo usted en sus días libres, pero no quitándole medios a los granadilleros y granadilleras. ¿Colaboración con el resto de municipios? Toda, pero haciéndolo por los cauces que se hacía normalmente. No debe primar más el interés político que el interés general, y sobre todo cuando uno está en lo local, que tiene que ser el de todos sus ciudadanos y ciudadanas. En personal y modernización más vale que pasáramos este tema, porque realmente la labor de don David Santos, que es el concejal, pues, como les decía, si guardara aquí 30 segundos de silencio haría más que lo que ha demostrado. Si queréis les pongo ejemplos de lo que se hizo por Coalición Canaria y después hacemos ese silencio de lo que no se ha hecho este tiempo, en el cual desde el expediente electrónico que se puso en funcionamiento, desde la relación de puestos de trabajo, el reglamento de productividad, la flexibilidad horaria, el teletrabajo. ¿Y ahora? ¿Qué se ha hecho? Porque si me dicen el plan de estabilización, eso venía marcado ya, iniciado también, obligados también a realizarlo. ¿Y en personal ahora? ¿Qué hay? ¿Vemos mejoría en cada una de las áreas porque se le ha dotado de más personal? ¿Se han sacado nuevas convocatorias? La realidad es que no. ¿Problemas de personal? Se han acrecentado en Virgen del Pino, en el CADI, en ayuda a domicilio, y eso al final, ¿qué trae? Pues si hay muchas personas de baja y no se cubren esas plazas, lo que nos encontramos es que se quitan servicios. Y hay a personas que se les ha llamado en el mismo día, a familias, para decirles que a su padre o a su madre no podrá tener ayuda a domicilio. No solo ese día, a algunos también se les ha eliminado. ¿Por qué? Porque no hay personal necesario. No existe. Los que venían a dar soluciones, ahora mismo lo que han hecho es agravar más la situación. En cultura y fiestas, podíamos decir que los que tanto criticaban las fiestas se han convertido en los verdaderos promotores de fiestas. Le han quitado, claro, ya en el Puerto de la Cruz no lo pueden hacer, ahora lo han trasladado al sur de Tenerife, como es Granadilla Abona. Y es que llegamos a tener tan número de actos, además mal organizados en la gran mayoría de ellos, en los que a veces, fíjense si están mal organizados algunos, que a veces acuden más los artistas que el número de público que va. Si son más los que están entre los medios del sonido y los que tienen que actuar, que los que han llegado a estar sentados en el público. ¿Y eso a qué se debe? A que las cosas hay que organizarlas con cariño, con tiempo y también con sapiencia. Es decir, sabiendo lo que uno tiene que hacer. Lo que no puede ser es que haya actividades que se estén realizando en los que no cuenten con la supervisión del personal de cultura. Eso no es lógico. Una empresa no puede llegar a un sitio a hacer su acto e irse sin haber personal municipal que controle lo que se está realizando. El personal de cultura tiene que saber qué actos se realizan. No puede ser que se enteren, en algunos casos, porque vean publicado el cartel. Y eso está sucediendo a día de hoy. Pero es que recordamos que venían en contra de la fiesta de Coalición Canaria. Pues que pregunten ahora si no hay fiesta aquí en Granadilla Abona. Otra cosa es que esté bien o mal organizado. Y desde luego, ser referente no viene por uno a acoger festivales iniciados por otros municipios.
Eso no es ser referente de nada. Eso es simplemente dar la posibilidad a los ciudadanos de no tener que desplazarse, que está muy bien, pero ser referente es algo más. Es iniciar proyectos nuevos, es destacar, es ser referente en la comarca, cosa de lo que no somos ahora. Si no somos capaces, o este gobierno no es capaz, de que el propio personal de su área acuda a los actos, de que la propia población municipal acuda a esos actos, muy difícilmente vas a ser referente. Y después, la destrucción. Bueno, aquí es un área de la que lo hemos visto. ¿Qué destruyen? La gala del carnaval. Ya no tenemos gala del carnaval. No se apoya a los colectivos, ni siquiera así están desapareciendo. No se apoya a los colectivos ni siquiera en sus propias presentaciones, cuando antes pues, se le ayudaba en el sonido, en el transporte, lo que hiciera falta. Hay que colaborar con todos los colectivos, pues ahora no. Será más bonito traer los grupos de fuera, pagarlos en esos momentos, pero no apoyar a los de aquí. Me imagino que es la idea del gobierno. ¿O no les gusta el carnaval? Luego decía que con la nueva apuesta del Partido Socialista se iba a apoyar en diseñadores locales. Miren, pues si se carga la gala del carnaval, es decir, que ya no hay diseñadores ni de aquí ni de ningún sitio, pero encima la gala de San Antonio, que es la que tiene que organizar de las fiestas mayores, aunque no le gusta decir que son mayores, trae diseñadores foráneos, pues lo único que ha hecho es destruir y mentir. No tiene más. Y así podríamos ir diciendo en cada una de las actividades que se realizaban. Una de las decisiones más criticadas por la ciudadanía ha sido, y especialmente en Granadilla-Bona Casco, la eliminación de los fuegos artificiales en honor a San Antonio de Padua y Nuestra Señora del Rosario, que podríamos entender que es una nueva idea del gobierno, el eliminar los fuegos, pero lo que no puede hacer es eliminar los fuegos de San Antonio y que el resto se siga realizando tal cual. O usted toma una decisión para todos, o lo que no puede hacer es discriminar a uno con respecto a otro. Y lo que sí tiene que hacer es comunicar cuando hay exhibición pirotécnica y evitar también el mayor número de ruido para aquellas personas que sean enfermas y evitar también el perjuicio a los animales. Pero lo que no puede hacer es venir a Granadilla-Bona Casco y decir que no hay fuegos porque perjudica y luego aplaudir en otras localidades y decir qué bonitos estuvieron los fuegos. Eso se llama hipocresía y es lo que nosotros no queremos para un municipio como este. O las decisiones se toman para todos o uno lo que hace es ayudar a todos por igual y mantener las tradiciones. Venían a dar soluciones como al aire acondicionado fíjense, aire acondicionado del centro cívico, bueno, el CIE, en San Isidro. Sigue sin aire acondicionado. Es tal que ya no solo es que no funciona el aire acondicionado, sino que hemos encontrado que en algunos actos importantes ni siquiera el ascensor está funcionando. Iban a solucionar el tema de los horarios de la biblioteca municipal. Pues todo lo alejado de la realidad. Ni han solucionado, de hecho pueden pasar por allí que en muchos días está cerrada. Por lo tanto, han empeorado, han destruido, han mentido. ¿Y dónde están las promesas? Porque ya no es un mes ni dos, ya han pasado más de 100 días, es decir, estamos hablando de 18 meses. Si ya usted dentro de poco se va a enfrentar a la mitad de su mandato. ¿Dónde están las mejoras que tanto prometía? Y ni siquiera voy a hablar de la cabalgata del año pasado de Reyes, porque yo es la primera vez que veo que los Reyes Magos van en marcha atrás. Fueron como vinieron a Granadilla-Bona. Mire que los he visto de muchas formas, en camello, en carroza, pero en marcha atrás nunca los había visto. Entonces, desde luego, pues eso es lo que tenemos. En proyectos culturales, nosotros dejamos incluso adjudicado, comenzado esas obras, como fue las en la Escuela de Música de Granadilla-Bona, de poder construir unos aparcamientos. Iban a salir más de 20 plazas, no solo eran obras para mejorar lo que son las propias instalaciones de la Escuela de Música, sino también los alrededores, es decir, la ampliación del acerado, la propia calzada, iluminación. Bueno, no solo que no se ejecutaron el año pasado, no solo que no se ha ejecutado este año, sino que encima se quitó pues esos 400 y pico mil euros que estaban destinados en el presupuesto, ya se han eliminado, es decir, que no se va a ejecutar.
y aquello sigue allí, el polvo llegándole a las casas y a la escuela de música y a todos los que pasan por lo mismo porque está vallado y no hemos visto la mejora. Pero es que el poco apoyo a la escuela de música también viene cuando se ha eliminado la partida para los instrumentos de música, que nosotros teníamos cada año y que ellos han eliminado. Es tan nefasta la gestión en cultura que podríamos hablar que lleva pues un año la tercera planta de la Casa de la Cultura en San Isidro, donde está el Salón de Actos, cerrada. El Salón de Actos de la Casa de la Cultura de San Isidro, cerrada. ¿Y por qué? Porque se metieron en una obra en la que levantaron todo el piso y ha estado más de un año con el piso levantado. Ese es su nivel de capacidad de gestión y de organización. Y termino, que esto también entra dentro del patrimonio. Fíjense si después, nosotros como oposición hemos presentado una cantidad de mociones siempre en positivo. Y muchas veces les decimos, mire, si la quieren aprobar, quítenle el nombre de Coalición Canaria. Para nosotros no es lo más importante, es decir, lo tenemos aquí, tenemos nuestro escudo, sabemos quiénes somos nacionalistas, pero lo más importante es que se apruebe. Presentamos el pasado mes 2 mociones, pero precisamente esta de patrimonio, en la que era la aprobación del Museo de las Danzas del municipio de Granadilla-Bona. Como todos ustedes saben, Granadilla-Bona tiene 3 danzas, concretamente la de Chimiche, la de Las Vegas y la de Charcos del Pino. Además, ya con una larga trayectoria, incluso pues, con escuelas, es decir, que han creado tradición y tenemos a niños y jóvenes. Presentamos la moción, que además decíamos que fuera el gobierno, junto con otro tipo de colectivos, quien le pusiera contenido a ese museo, incluso donde lo quisieran poner. Nosotros no tenemos un espacio, pero le dimos totalmente libertad y el voto fue no. No a la creación del Museo de las Danzas. Lo digo para que vean, no solo la nefasta gestión, sino la poca humildad de aceptar aquello que es bueno para el resto, aunque no sea a propuesta de uno. Yo creo que deberían de reflexionar. En turismo han conseguido llamar sostenible. Hay que también darle logros a este gobierno. Es decir, el logro de este gobierno es ponerle sostenible a turismo. Es verdad que después no lo han conseguido, porque lo que han hecho es ir a Fitur, su última edición, y ser la expedición más numerosa y más costosa de los últimos años. Bueno, y de la historia del municipio, ¿por qué no decirlo? Porque jamás nos imaginábamos que pudiera ir en representación de Granadilla-Bona más de una decena de personas. Fíjense, la última vez que estuvo Coalición Canaria fueron 3. Pues, ¿qué ha hecho este turismo insostenible con este gobierno? Cuatriplicar el número de embajadores y de personas que van a promocionar el municipio a Fitur. Y después vienen aquí que dicen, y lo más importante no es que vengan más. No queremos más, no, lo que van más es a Madrid. Pero venir aquí quizás consigan que vengan menos. Y podría hablar muchas cosas más, pero bueno, ¿dónde están las letras? Por ejemplo, del Médano. ¿Dónde están? Que nos lo preguntan los ciudadanos, porque nosotros por lo menos las pusimos, hablo de las letras que estaban en el paseo, las pusimos, además se mantenían cuando no se pintaban de blanco, cuando no de azul, de otros colores, iba el personal de Sermugran, alguna ocasión también la empresa que lo había creado hizo las reparaciones necesarias, y estas personas desde que llegaron lo quitaron. Me imagino que ahora quedaron unas letras, tendrán que ser indestructibles, porque en 1 año y medio habrán conseguido ya que sean como la kriptonita. Es decir, no las hemos visto. En deportes es otra de las áreas que tienen que profundizar. La primera decisión que toma el gobierno municipal, especialmente con la alcaldesa, es que se vayan las féminas de este municipio. Si esa decisión la hubiéramos tomado nosotros, se podrían imaginar la repercusión que hubiera tenido. Es decir, la alcaldesa de Granadilla-Bona, que ha llegado a decir que esto simplemente es una empresa, hablo de la Unión Deportiva, ya no, Granadilla, desgraciadamente, y que no representaba al municipio sino en el nombre. Eso es lo que ha llegado a decir. Pero que fíjense, cuando estaba la oposición presentaba mociones para apoyarla. Ahí sí, los malos eran el gobierno. ¿Y qué hizo ella? Echarla.
¿Y cómo lo hizo? Pues no permitiéndole las obras de 1.400.000 euros que estaban previstas en el campo de fútbol de La Palmera. Y que no teníamos que poner los granadilleros, que venían de fondos europeos, de los Next Generation. Y prefirió que se perdiera ese 1.400.000 euros, por el cual se ha denunciado ya al ayuntamiento y a este gobierno actual, porque el dinero lo tenía ingresado ya el club y tenía que ejecutar las obras y ha tenido que pagar por devolver ese dinero. Y eran obras de mejora en el césped, obras de videomarcadores, de vestuarios nuevos, de iluminación. ¿Y cuál era el problema para los granadilleros, para los sanisidreros, de contar con unas nuevas instalaciones? Y su respuesta fue no, márchense. Ese es el gran logro. Y después tenemos turismo sostenible, pero perdemos a uno de los grandes embajadores como era la Unión Deportiva Granadilla y que llevaba nuestro nombre por todos los rincones de la península ibérica, incluso en competiciones europeas. Bueno, competiciones europeas me refiero en la Copa de la Reina, que es a nivel español, pero que ha jugado y tenía también a numerosas jugadoras que procedían de otros países y que estaban en sus selecciones internacionales. Ese es uno de los grandes logros y que me imagino que tendrá que sentirse orgullosa porque, claro, ella dice que defendía a sus niños, porque tiene sus niños, no los niños. No son todos, sino sus niños. Defendía a sus niños de San Isidro, que claro, si se hacían las obras, tenían que salir durante esos meses a entrenar a otros lugares. Pues claro, claro, como los niños de Granadilla de Abona tuvieron que hacerlo cuando nosotros dejamos adjudicadas las obras de la sustitución del césped y tuvieron que trasladarse hasta San Miguel. Y lo mismo que sucedió en los abrigos cuando se procedió a la mejora. Y lo mismo que sucede en todos los rincones del mundo. Cuando se ejecuta una obra y durante unos meses, que si la haces en verano a lo mejor solo te hubiera afectado un mes nada más, le pones el transporte y los llevas a otro lugar y ayudas y colaboras con los padres para que no sea un gasto económico, sino ese perjuicio de tiempo. Y después tener durante varias décadas unas instalaciones inmejorables. Por lo tanto, aquí no se ha visto por sus niños, lo que se ha visto es porque al final no tuviéramos unas instalaciones y perdiéramos el dinero. Y eso es muy peligroso, porque uno cuando es alcalde o concejal de un municipio tiene que trabajar para todos y no para los suyos. Si seguimos en deportes, me imagino que ustedes habrán entrado a Granadilla de Abona y le habrá sorprendido ya el número de pabellones que tenemos a disposición de todos los vecinos, de las mejoras en todas las canchas e instalaciones deportivas que tenemos. Y esto lo digo en tono irónico porque me imagino que muchas personas estarán siguiendo esta entrevista y se darán cuenta de que no es así, es decir, ninguna mejora. Tal es así que podemos hablar que nosotros dejamos las obras del campo de fútbol Francisco Suárez en Granadilla y esperaron varios meses después de estar adjudicadas para poder comenzar y así que les coincidiera con la propia competición. Pero es que ya lleva más de un año sin cartel el propio campo de fútbol Francisco Suárez. Sin cartel. No vemos las obras en el campo de fútbol de Charco del Pino. No están. Ya la excusa no es el convenio, ya el convenio está. Me refiero con la Federación de Fútbol, porque no es un campo municipal. Pero ahora, en 18 meses, no ha habido tiempo. Ahora, salir en los medios sí. Me doy una vueltita por allí y no te preocupes, que lo vas a tener. Pero la realidad es la que es. Sigue, y para ya ir terminando con deportes, siguen todavía sin limpiar. Nosotros dejamos adjudicado en el mandato pasado, pues justo antes de las elecciones, y por eso pues no sacamos foto con el cartel ni nada, porque evidentemente está prohibido, pero se dejaron adjudicadas las obras de los vestuarios de los abrigos. Y todavía, mira que lo hemos dicho en los plenos varias veces, sigue habiendo pues desperfectos por allí, no se ha puesto a disposición todavía de los propios usuarios, y es una pena que unas obras que eran de 4 meses y medio, pues imagínense, si estamos hablando de abril del año pasado, pues todavía no se ha puesto a disposición.
Y lamentablemente es otra de las promesas incumplidas cuando hablaban de que iban a cobrar todo lo que son las subvenciones, los clubes deportivos, y lo que vemos desgraciadamente es que la lucha, por ejemplo, el Club de Lucha San Isidro no lo ha cobrado en su totalidad, es decir, no lo ha cobrado, a otros se les ha bajado la cantidad económica de la subvención y es algo que no entendemos. Tú bajas la subvención de un club, por ejemplo, como es el del Club Baloncesto Granadilla, si disminuyes el presupuesto. Pero si tu presupuesto aumenta en más de 7 millones de euros, ¿por qué le bajas al Club Baloncesto Granadilla? ¿Y por qué no al resto? ¿Por qué no los mantienes a todos? Unos sí, otros no. Ah, pero es que no ha disminuido la cantidad de niños y jóvenes que participan en el mismo. Entonces, este tipo de decisiones de forma discrecional hay que tomarlas pues con una coherencia y sin perjudicar a nadie. En Juventud lo que se han dedicado es a destruir. Vamos, si quieren les nombro por arriba porque me imagino que no podemos desgranar aquí todo lo que han destruido. Pero miren, desde el Festival de Nuevos Talentos con 14 años, que ya me dirán ustedes si 14 años no significa que se ha consolidado un proyecto, hasta los premios literarios de Isabel Medina, que también los han destruido y no los van a organizar, porque según dicen ellos, claro, los jóvenes no están interesados en la literatura, si no les gusta escribir, ni poesía ni prosa, no están interesados en cantar, no están interesados en componer, no están interesados en tocar instrumentos musicales. Ya todos sabemos que la voz no existe, ¿verdad? Ni la voz Kid, ni tampoco existe Factor X, ya eso ha desaparecido de todos los programas de televisión, ni en TikTok vemos a ninguna persona bailando, ningún joven ni cantando. Eso es algo de nuestra imaginación. ¿Con esto qué queremos decir? Que usted puede innovar, dele su nuevo aire a lo que funciona si quiere, pero no destruya proyectos que están consolidados en el tiempo y que ayudan a los jóvenes esencialmente a que su talento pueda convertirse en un futuro en una profesión y en el que no le hace mal a nadie. La sala de estudio de los Cardones está cerrada, ya no se utiliza para lo mismo. Nosotros la pusimos en funcionamiento, pusimos un sistema en el que directamente tú tenías un código y podías entrar después de recibirlo, es decir, de autogestión, y ahora está cerrada, ya no se utiliza para eso. Pues miren, sí, ya no canta, ya no baila, ya no compone, no puedes participar en certámenes, ni tampoco se habilitan espacios para poder estudiar, no sé qué visión tienen para los jóvenes del municipio. Ya no se participa con las aulas en clave, que era algo que a nosotros nos parecía muy importante, ni la colaboración con los CIES, ni las obras de teatro que traíamos para los propios jóvenes, es decir, la colaboración que existía entre Juventud y los CIES no es igual, está rota. Nosotros hemos creado 2 carnets jóvenes en el municipio. ¿Y saben lo que ha hecho el Partido Socialista? Destruir 2 carnets jóvenes en el municipio. Lo hicieron ya en el 2011-12 cuando llegaron y lo han hecho ahora. Se ha acabado nuevamente con el carnet joven, es decir, con esos descuentos, con esa información que les llegara, y es una pena, porque al final ves que lo importante no es la juventud, sino para ellos es destruir lo que pone Coalición Canaria en funcionamiento. Han eliminado el rally fotográfico de Juanmi Alemany. Ya no existe ni una agenda semanal ni mensual de las actividades que se realizan en los Tagorores. Así como van a participar los jóvenes, si no hay esa coordinación, si no hay esa difusión de los actos mucho más allá del autobombo donde tenga que aparecer la alcaldesa y el concejal de turno. Pues así lo vemos, en los que Tagorores vacíos y actividades también vacías. Termino, si quieren, diciendo que ni siquiera hay jornada de puertas abiertas de la Casa de la Juventud. Una Casa de la Juventud que nosotros dotamos con, desde ordenadores hasta una cocina o incluso un taller de radio y de estudio de grabación para que los propios jóvenes del municipio pudieran ahí desarrollar su creatividad. Y bueno, fíjense si está mal la cosa, que lo que han hecho es ni siquiera no han pagado al monitor de las clases de percusión. Lo mismo que con la policía, que ni siquiera le pagaba las horas extras, que llegaron a estar 6 meses sin cobrar horas extras y también algunos de los trabajos que realizaban. En participación ciudadana,
pues dejaron de celebrar carnavales en el mundo, la Piccola Italia, el Conoce tu Patrimonio, es decir, romper con lo de antes, es decir, romper con las tantas nacionalidades que teníamos en el municipio y que desarrollaban ahí su creatividad y mostraban su acervo cultural, y era un espacio común para todos de integración, pues no se ha continuado con el mismo. No tenemos tampoco transporte urbano en el municipio, a pesar de haberlo dejado dotado económicamente en el pasado mandato, es decir, en los últimos presupuestos, y seguimos sin transporte urbano. Y para no seguir hablando de las áreas, si me permiten, ya termino con lo que dejamos en el presupuesto, no con los proyectos que dejamos en el ayuntamiento, que son muchos más, muchos, ni con el dinero que dejamos en el ayuntamiento, mucho más del que nos encontramos, porque cuando nosotros entramos teníamos menos 10 millones de euros, es decir, 10 millones de euros de deuda. Y cuando salimos, lo que les hemos dejado son 73 billones de euros. Y está aquí el documento. 73.370.000 euros, lo pongo por aquí para que lo puedan ver, además firmado por la interventora, porque también lo primero que hicieron en rueda de prensa es decir que no podían hacer cosas porque no había dinero. Pues ya me dirás tú si no les da con 73 millones de euros, más los 50 y pico millones que eran de presupuesto. ¿Y con qué quiero terminar? Las elecciones fueron en mayo del año pasado, 2023. Nosotros aprobamos unos presupuestos de forma definitiva antes de las elecciones. Evidentemente, Coalición Canaria no los pudo ejecutar porque entró el nuevo gobierno, en el cual está encabezado por el Partido Socialista y por la alcaldesa Jennifer Miranda, y les digo las obras que dejamos aprobadas en el capítulo de inversiones, con proyecto y con cantidad económica, que solo había que sacarla a licitar y que comenzara la obra. ¿Qué dejó Coalición Canaria? Pues alrededor de 3 millones de euros en obras. ¿Y cuáles fueron? Pues lo digo para que escuchen esto que les dejamos, a ver si alguno de los vecinos que nos está viendo ha visto estas obras ejecutadas. Les diré que solo una o dos calles de todo lo que dejamos. Dejamos las urbanizaciones de las calles Rosario La Maestra, Isla Alegranza, Isla del Hierro en San Isidro, La Fragata en Los Abrigos, Callejón Artesano en Granadilla y también en Casablanca. Obras y mejoras contempladas en vías como Chimisay en Granadilla, La Sabina en El Salto, El Pilón, Aceró, La Peña, Chocoello, El Barrero y Mantillo en Charco del Pino, La Fuente y Mocán en La Higuera, San Benito Los Blanquitos, El Tejal, La Finca y Tamarco en Vistagorda, El Paso, Achamán Bajo y La Criba, Yaco en Yaco y Los Zurrones en Cruz de Tea. También teníamos en el presupuesto mejoras en la lonja pesquera, el acerado de Atogo, la oficina de turismo en el Médano, la adquisición del centro cívico de Chimiche, nuevos parques infantiles de calistenia y biosaludables, la adquisición de la antigua Recoba para un mercado del agricultor en Granadilla Bonacasco, la compra de material ortoprotésico, alarmas en los centros educativos y las instalaciones de placas fotovoltaicas en la finca Las Crucitas. De todo lo anterior, como dije, lo único es alguna calle en Charco del Pino y el inicio de las obras desde hace un mes que hicieron un hoyo en la calle Los Zurrones, pero no hemos visto nada más de todo esto que le dejamos con proyecto y con dinero. Y vamos a ver lo que hace ahora el Partido Socialista. Esta es una nota sacada de la página municipal del Ayuntamiento de Granadilla Bona, que fue para la presentación de los presupuestos del Partido Socialista. Porque podría decir, estos no me gustan porque los hizo Coalición Canaria, por lo tanto yo no los voy a hacer. ¿Que es bueno para los vecinos? Sí, pero como es de coalición, no. ¿Vale? Se la damos por aprobado, aunque sea una mala gestión. Y dice, el Gobierno municipal presenta los presupuestos para 2024 que marcan el inicio de la transformación de Granadilla Bona. El documento asciende a 62 millones de euros y prevé actuación en todos los barrios. Para 2024 quedan 3 semanas para finalizar el año. Vamos a ver cómo han transformado Granadilla Bona en los presupuestos, sí.
los de mayor cantidad económica. Es decir, este gobierno ha tenido la mayor cantidad económica y el mayor número de proyectos que se les ha dejado un gobierno como el anterior y el mayor dinero de remanente. Es decir, 62 millones de euros más 73 millones de euros de remanente. ¿Y qué prometieron que iban a hacer en este 2024? Miren lo que decían. Este es un proyecto realista y se va a hacer el mantenimiento de edificios públicos, la redacción de proyectos de depósitos en el Médano y los abrigos, los estacionamientos modulares en el Médano, las zonas de sombra de los parques infantiles y las actuaciones en materia energética, las nuevas zonas de esparcimiento, la urbanización de zonas municipales concretas, la red de abastecimiento del Médano, el sector noroeste y la primera fase de la ciudad deportiva San Isidro. Proyectos para el 2024. El resto de la relación de inversiones son los aparcamientos modulares en el Médano, la sala velatorio en San Isidro, el centro cultural del Médano, el vestuario del campo de fútbol de los abrigos, la sala velatorio en Granadilla Casco, la mejora del centro sociocultural María de las Casas, la mejora del entorno de Playa Chica, el derribo de Garigonza y construcción del edificio multifuncional, el equipamiento de la Plaza de los Marineros en Los Abrigos, el Parque Urbano Chojoaquina y la pasarela peatonal en San Isidro. Otros proyectos son una ampliación del Centro Infantil San Ipeques, un plan de arbolado municipal, un astromirador turístico en Las Vegas, una ecoárea en el Médano, una circular en el Médano, un parque urbano de Sotavento y un centro de interpretación de Magallanes y un plan de accesibilidad integral de Los Abrigos y el Médano. Y de todo esto, de 2024, para la transformación de Granadilla Bona, ¿qué se ha hecho? Nada. Nada. Estas son las personas que venían a transformar el municipio. Las que venían pidiendo la confianza, las que venían diciendo que los anteriores eran presuntos corruptos, las que venían dando lecciones de gestión y la que no ha tenido que enfrentarse a ningún tipo de problema económico, del cual nosotros lo superamos, del que no ha tenido que enfrentarse a ninguna crisis, y esperemos que nunca tenga que suceder, sanitaria, como la que nosotros tuvimos que superar, la que ha tenido personal, no como cuando nosotros entramos que tuvimos que irlo dotando, incluso crear después de 30 años una relación de puestos de trabajo, y la que ha tenido la mayor cantidad económica para gestionar. 73 millones de euros de remanente y 62 millones de euros, el mayor de la historia del municipio. ¿Y en qué se ha quedado? En parole, 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 es decir, palabras, palabras y palabras. Ha sido una rueda de prensa larga, pero yo creo que define perfectamente lo que estamos viviendo en Granadilla Bona y de lo cual Coalición Canaria no puede ser partícipe. Nosotros nos oponemos a esta forma de gobernar y de gestionar. Creemos que la palabra vale mucho y que no se puede pedir la confianza para traicionarla de esta forma. Así que nosotros vamos a seguir fiscalizando desde las labores de oposición y diciendo que este no es el rumbo que Granadilla Bona se merece, que necesita un cambio y que desde luego aquella persona que venía a hacerlo ha sido la que ha causado y ha empeorado lo que hemos visto. Es decir, ha agravado la situación de Granadilla Bona, que ya ni siquiera destaca a nivel comarcal. Por lo tanto, lo que pedimos es una reflexión profunda de cómo se está gestionando, pedimos mayor humildad y sobre todo que acaben los ataques, que se deje de ir a los juzgados y que se dediquen a gestionar, que es lo que piden los vecinos y vecinas de este municipio. Muchas gracias.